lo que ha pasado este último fin de semana, estas últimas 72 horas en varias partes del continente sudamericano. El hecho que nos convoca en esta ocasión es precisamente resultados en Bolivia, no resultados, no diría que sorprendentes con respecto al favoritismo del pueblo boliviano, pero sí con respecto a las cifras. Sí, tenemos pues que hablaremos de resultado de elecciones y democracia en Bolivia. Sí, estamos aquí siempre los compañeros de Coyuntura y Debate. Esta noche estará en la moderación Verónica Silva, nuestra doctora y politóloga, y quien les habla, Roberto Mendari, sociólogo y comunicador. Iniciamos con un poco de cómo es de contexto, ¿no? Hemos tenido aniversarios en Chile y duras protestas también, algunas muy criticables, otras muy interesantes. Tenemos también mucha movida ayer, ¿no es cierto?, en el TCE, en el Tribunal Contencioso Electoral, con respecto al candidato progresista, el binomio progresista de Ecuador, que son el señor Arauz y el señor Rabascal. Sí, y tenemos también resultados en Bolivia para el día de ayer. Lo que se tiene con el conteo oficial es más o menos el señor Luis Arce, con más del 53% de la intención del voto, sí. El expresidente Mesa con el 31.5, el señor Camacho con 14.1, el señor Xi, ascendencia china, con el 1.6 y más abajo con el 0.4% el señor Mamani. Correcto. Esto da una contundente victoria para el señor Arce y pues para la coalición que lo está auspiciando en este momento, ¿no? Liderada por el MAS, el Movimiento al Socialismo. Estaremos hablando de eso, sí, pero antes vamos a hacer un poquito una pequeña semblanza de quién es nuestro nuevo presidente de Bolivia. ¿No es cierto? Tenemos que también entender cómo funciona el sistema electoral allí en Bolivia. Nos estarán exponiendo al respecto. Sí. Y bueno, pues tenemos que el señor Luis Arce nació en 1963 en La Paz, Bolivia, hijo de padres profesores, sí, pedagogos. Estudió fuera de su país en Londres, ha dado cursos en Harvard, ¿no es cierto?, en Argentina también. Fue funcionario durante los 80 y 90 del Ministerio de Hacienda, posteriormente a partir del 2006, pues fue ministro del señor Evo Morales, y con eso cambia el nombre y el enfoque de lo que es el Ministerio de Hacienda, cambia a otra denominación, como Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no?, algo más moderno. Sí, se lo considera el señor Arce el gestor del milagro económico boliviano. Estaremos también hablando de eso, ¿no? ¿Cuál es la reserva internacional que logró el señor Evo Morales junto con su ministro, el entonces ministro Luis Arce? Con esto, iniciando con esto, pues vamos a ver a quién tenemos hoy en nuestro panel. No sé, Verónica, ¿quieres presentarlos o continúo yo? Sí, Amaru, sí, está bien, continúa, está muy bien. Perfecto, porque tengo problemas de conexión por acá. Si me das un tiempito para verlo, tenemos aquí nuestros expertos, ¿no es cierto? Básicamente compañeros de Bolivia nos acompañan hoy. Ya había estado con nosotros el señor César Navarro, que diputado y jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo. Sí, también fue viceministro de Movimientos Sociales allá en Bolivia. La compañera María Elena Kumali Alvarado es analista política indígena, es residente acá en Bolivia, residente boliviana acá en el Ecuador, mil disculpas. Y el señor Decio Machado, conocido analista político por acá, consultor internacional, sociólogo y magíster en nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación y cofundador de algunas empresas consultoras y de comunicación muy interesantes también. Iniciando con esto, pues tenemos ya a Verónica, quien nos ayudará con lo que es la moderación y pues abordando ese tema tan interesante de los resultados en Bolivia, ¿no? Everito, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Amaru, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos que nos acompañan un lunes más aquí en Coyuntura y Debate con este interesantísimo tema. De verdad ha sido un gusto para aquellos que celebramos la democracia. Creo que lo que vivimos ayer en Bolivia es precisamente un triunfo democrático. Lo que se vivió el año pasado fue
realmente un golpe, ¿no? Un golpe a la democracia y hoy se confirma, ¿sí? Que pues los bolivianos querían un rumbo para su país y tenía que respetarse, ¿sí? Y bueno, pues eso le ha costado no solamente días durísimos a nuestros hermanos bolivianos, sino incluso muertes y que de verdad pues habrá que ver y habrá que ver cuál será ese camino, pero sin duda lo que los latinoamericanos estamos buscando y se reafirma con el triunfo que el día de ayer llevaron y vivieron los bolivianos es que queremos una vida digna, ¿no? Y en este sentido, pues va más allá de las purezas ideológicas, ¿no? De los principios que pueden darnos los partidos políticos, va más allá de las derechas o las izquierdas, ¿sí? La gente lo que quiere es precisamente sentirse con un rumbo claro y quizás eso es lo que en este momento pues los bolivianos han asentido en las urnas. Sin duda es una victoria que también nos da mucho sentido a los países vecinos. Vamos a ver cómo se va configurando el escenario político para Ecuador, también para otros países que están en contiendas electorales, pero bueno, nosotros también estamos próximos a ellos y vamos a ver cómo estos escenarios también nos dan alguna ruta para repensar que prácticamente pues los ciudadanos son quienes ponen presidentes, ¿sí? No los intereses de unos grupos nada más. Bueno, como ya nos decía Maru, pues tenemos con nosotros tenemos a Marielena Kumali. ¿Cómo estás, Marielena? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marielena ha trabajado también el tema político, ha estado muy cercana al proceso del MAS. Ella ha sido parte también del gobierno, en este momento vive aquí en Ecuador, pero ha estado muy cercana a los procesos que se ha vivido en Bolivia en los últimos años, hasta el 2015, me decía María Elena. Así que va a ser un gusto poder compartir con ella cuál es su visión inicial, ¿no es cierto?, de no solamente de las elecciones, sino una especie de comparación, si nos podrías ayudar, María Elena, de cómo tú has vivido el antes y el después. También tenemos con nosotros pues a César Navarro, como ya lo dijimos, pues él fue ministro de gobierno, bueno, ministro, ¿no? Algunas carteras de Estado que tuvo César, ahora él está en México precisamente, bueno, precisamente ahí un ratito estás escampando, César, por toda la represión que viviste en Bolivia. Nos contarás ahora cuáles son los escenarios, sí, que tú ves no solamente para Bolivia, sino también para la fuerza política a la que representas. Y también tenemos con nosotros a Decio, como ustedes ya lo conocen, Decio Machado es un analista muy reconocido aquí en el Ecuador, pues que nos dará quizás una perspectiva un poquito más global en esta primera parte de cómo analiza también las elecciones. Vamos a darle paso a María Elena. Buenas noches, María Elena. Estamos contigo, te daremos unos 10 minutos más o menos y pues te aviso si es que te pasas un poquito. Gracias. A ver, ahí te puedes activar el micrófono. Ahora sí. Muy buenas noches, pues, hermanos y hermanas. Realmente, en primer lugar, reciban un cordial saludo de parte de los residentes bolivianos en Ecuador. De la misma manera, un saludo respetuoso a los hermanos panelistas que nos compartirán sus conocimientos y experiencias del proceso electoral de nuestra amada Bolivia. De igual manera, un saludo fraterno a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta noche. Quiero empezar con una breve reseña histórica. Bolivia antes de Evo. El pueblo boliviano, la clase obrera, trabajadora, el sector de la salud, la educación, las amas de casa, los adultos mayores, los propios policías y las fuerzas armadas no tenían pues las condiciones de vida necesarias. Y el 90% de la población rural vivía en la pobreza, por lo que Bolivia formaba parte, junto a Honduras y Haití, una triada de países con los peores índices de desarrollo humano en la región. Al mismo tiempo, las empresas que alguna vez fueron públicas, luego de la llegada al poder de gobiernos oligarcas desde el 52, se convirtieron en privadas y presidentes de turno hicieron fortuna hipotecando el bienestar del pueblo y los bienes que debían proteger. Bolivia tenía una economía muy pequeña y atrasada y vivía en medio de la conflictividad social y política, y los elevados niveles de pobreza eran alarmantes.
La desintegración vial y la exclusión y discriminación social y racial contra nuestro pueblo indígena era muy preocupante. Pero gracias a las luchas constantes, pues, de muchos líderes y lideresas, como es el caso de Remedios Loza Alvarado, quien fue la primera mujer indígena de Pollera en asumir un curul en el Congreso Nacional de la República de Bolivia. Y ella fue la precursora, pues, en la lucha de la reivindicación de la mujer de Pollera, de la empleada doméstica, que gracias a ella, pues, después las llamaron trabajadoras domésticas. Ella luchó porque su sueldo sea justo, porque muchas de ellas, pues, eran discriminadas o violadas por el patrón. Y nadie decía nada. Recuerdo que ella, cuando yo era pequeña, decía que nosotras las mujeres de Pollera valíamos mucho y que debíamos llegar a ser profesionales, para que nadie más vulnere nuestros derechos de mujer y para que la sociedad boliviana no solamente nos vea como sus empleadas domésticas. Ya en el 2006, pues la situación fue cambiando cuando Evo Morales Ayma asume la presidencia y gracias a sus políticas nacionalistas, como ejemplo la nacionalización de los hidrocarburos, así también como la inclusión social y política de los pueblos originarios y campesinos. Bolivia ha registrado un crecimiento pues sin precedentes. Es decir, el PIB de Bolivia pasó de 9.000 millones a 40.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Fue porque la política de Evo Morales era recuperar los sectores estratégicos. Otro logro importante del gobierno de Evo Morales fue que la pobreza extrema pasó de 38% al 13%. Es evidente la reducción. Y así hablamos de infraestructuras que ha construido carreteras en lugares los más recónditos de Bolivia, que eran pues inimaginables. Ha mejorado lo que es la educación, la salud, la seguridad social, y hemos vivido la estabilidad social y política y económica gracias a nuestro presidente Evo Morales, que ha impulsado la participación del sector más humillado de Bolivia, como fue el sector indígena, los jóvenes y nosotras las mujeres. En los proyectos sociales se generó fuentes de empleo, los adultos mayores fueron tomados en cuenta. Considero que otro de los grandes logros fue su liderazgo y ha sido la reducción del sector más desprovisto de recursos. En el año 2007, Bolivia hizo considerables esfuerzos por reducir la pobreza, descendiendo a su nivel histórico más bajo, al ubicarse en el 36.4%. El ingreso mínimo había aumentado hasta el 127% y el salario mínimo de los trabajadores se consideró como el segundo mejor en América Latina. Pero muchos se preguntarán, si Bolivia estaba bien económicamente, si había inclusión social, si había estabilidad política, ¿por qué se dio un golpe de Estado? Considero que es muy importante valorar que los grupos de poder durante el gobierno de Evo Morales vieron afectados sus intereses. Y es por ello que en las elecciones de octubre de 2019, un grupo pequeño, denominados pititas, generaron inestabilidad y caos social en el país, que generó o que dieron supuestamente ellos a conocer que se dio un fraude. Y es por ello que la ultraderecha boliviana, apoyados por la OEA, financiados por Estados Unidos, compraron pues la conciencia de muchos dirigentes y de altos rangos de las Fuerzas Armadas y la policía boliviana. E iniciaron la quema de casas de los dirigentes, golpearon, amenazaron a sus familias, secuestraron a los dirigentes y la cobardía de las Fuerzas Armadas se demostró cuando quitaron el respaldo al presidente Evo Morales. Y era inminente, pues, el asesinato de nuestro gran líder Evo Morales, que dijo un día, patria o muerte, pero la situación era compleja y muy triste, y tuvo que decidir por la vida de sus hermanos y renunciar por precautelar la integridad de su pueblo. Él estaba valientemente decidido a morir antes que esclavos, volver a vivir, pero tuvo que huir de Bolivia. Pero estos 10 meses del gobierno de facto ha sido claro el ejemplo de los intereses de la derecha boliviana. La matanza de nuestros hermanos de Sacaba y el Alto marcaron perdón,
La lucha, bueno, marcaron lo que fue la lucha de clases. El golpe de Estado no fue debido a actos de corrupción, fue por la lucha de clases y quisieron apropiarse de nuestros recursos naturales, como es el litio. Y Bolivia goza, pues, de ser el único país con la mayor reserva en el mundo. Pero ayer el pueblo boliviano ha votado contra la discriminación, contra la prepotencia, contra el racismo, porque habían lastimado lo más profundo de los bolivianos, que es la pollera, nuestra huipala, nuestras tradiciones ancestrales en plena pandemia. Y además, por el descuido, pues, a los sectores productivos, a ellos solamente les ha importado robarnos. De verdad, en pleno dolor de tantas y tantas familias bolivianas. Lastimosamente, hermana, ahí perdimos a líderes y lideresas del proceso de cambio. Así es, Como es el compañero, pues, hermano, como el compañero Eugenio Rojas, y también nuestra compañera Silvia Lazarte, y la hermana, la única hermana del presidente Evo Morales, nuestra hermana Esther Morales, debido a que no se les dio la atención necesaria. Y el COVID, pues, nos arrebataron a estos grandes líderes. De verdad, es admirable lo que ha pasado en nuestro país, pero considero que la conciencia social ha permitido, pues, que el MAS nuevamente sea gobierno. Y sabemos que habrá muchos cambios en Bolivia, a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce y David Choquehuanca, y el grupo y el equipo que lo va a acompañar. Realmente hemos vivido momentos muy difíciles en Bolivia, muy tristes, donde muchas familias han perdido pues a tantos familiares, ¿no? Realmente es importante los análisis que se hacen en Bolivia y fuera de Bolivia, porque Marilena. Sí, muchas gracias. No, muy interesante esta reseña que nos haces de la vivencia que has tenido y también de la experiencia que muchos bolivianos han sentido en estos meses, ¿no? Es clara, pues que hay un antes y un después de Bolivia. Recuerdo cuando hice mi tesis doctoral, pasé unos meses en Bolivia y pues claro, encontramos dos países distintos prácticamente, ¿no? Con un nombre, Bolivia, pero dos realidades, dos visiones, ¿no es cierto? Incluso lamentablemente hasta dos formas de ver incluso la de identidad y la cultura, ¿no? Entonces, quizás lo que ahora vivimos también es eso, mi querido César, no sé si estás por ahí con tu micrófono, ¿no? ¿Hasta qué punto esta impresionante victoria también demuestra el triunfo de una línea política que los bolivianos no solamente se han convencido en estos meses, sino que ha sido producto de trabajo de varios años, pero tú nos decías en una última participación que tuviste aquí en Coyuntura y Debate que también hay ciertos retos que deberíamos asumir y yo creo que esos retos hoy en día, César, más que nunca se van a poner a caminar para fortalecer aún más no solo el proyecto del MAS, sino el proyecto de esta nueva Bolivia que ustedes le están proponiendo, ¿verdad? Ya no solamente a esa partecita de los bolivianos, sino a todos el cúmulo de gente que en este momento va a tener que asumir este nuevo reto. ¿Cómo ves los resultados electorales, César? Cuéntanos. Bueno, saludar a mi hermana boliviana que reside en el Ecuador, ¿no? A ti y a los panelistas. Primero, expresar que nunca, desde que recuperamos la democracia en Bolivia, en octubre, octubre es uno de los meses que tiene una fuerte simbología histórica para Bolivia principalmente, desde la invasión española en octubre de 1542, 1492. Nosotros tuvimos incluso nuestra segunda nacionalización del gas en octubre del 69, el asesinato del comandante Ernesto Che Guevara en octubre del 67, recuperamos la democracia en octubre del 82
fue derrotado Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del 2005, del 2003 prácticamente huyó de nuestro país, ¿no? Y volvimos a recuperar la democracia en este octubre. El octubre tiene una fuerte simbología histórica para los bolivianos. Pero además, expresarte, Verónica, que desde que recuperamos la democracia, nunca la derecha llegó al gobierno por vía del voto popular. Nunca, nunca. O sea, tuvimos gobiernos el 82, 85, 89, 92, 97, 2002. Todos ellos fueron elegidos por el Parlamento. Ninguno fue elegido por el voto popular. Todos presidentes de las derechas. Es decir, nunca la derecha fue una mayoría política nacional. Eran minorías electorales y esas minorías electorales en sus acuerdos políticos daban origen a presidentes. Con decirte que Jaime Paz, que viene de la socialdemocracia, que tuvo una inclinación muy fuerte a la derecha en la década del 90, llegó a ser presidente cuando era tercer en las elecciones con el solo 19%. Y nosotros, el 2005, llegamos al gobierno por primera vez por el voto del pueblo desde que reconquistamos la democracia. Es decir, la Corte Electoral, antes se llamaba Corte Electoral, nunca entregó credencial de presidente y vicepresidente porque nadie ganó las elecciones y solo nosotros ganamos las elecciones el 2005, 2009, 2014, 2019 y ahora el 2020. Entonces, la izquierda ha llegado al gobierno solo por la decisión del pueblo y no por acuerdos partidarios. Segundo, expresarte que el resultado de ayer, que prácticamente nos ha movido las fibras del corazón, realmente nos ha generado un nivel de impacto muy fuerte, muy, muy fuerte. Muchos hemos llorado de mucha emoción. Y creo que este triunfo tiene una múltiple dimensión. No es un triunfo electoral solo, es un triunfo electoral, moral, político e histórico, ¿no? ¿Por qué tiene esa múltiple dimensión? Porque nosotros prácticamente enfrentamos a un país militarizado. Desde el 16 de octubre, 2 días antes, las Fuerzas Armadas se desplegaron prácticamente en todo el país y nunca vivimos una militarización electoral, porque hasta en los recintos electorales habían militares, ¿no? Y en las capitales del departamento había la presencia masiva de los policías que incluso detuvieron a dirigentes nuestros que tenían la copia de las actas electorales. Segundo, estábamos enfrentando a un gobierno ya fascistizado. O sea, si bien fue un gobierno de facto que proviene del golpe de Estado, pero por su comportamiento en cuanto a la represión, las masacres, la persecución, las detenciones, yo te pongo 2 ejemplos. El compañero Gerardo García, que era vicepresidente del MAS, estuvo 2 meses en la cárcel detenido por estar conduciendo un vehículo sin brevet, o sea, sin licencia de conducir. O estuvieron muchachos que tenían 23, 24 años con su celular igual que nosotros y en sus redes sociales decían que la presidenta Yanine Áñez era un gobierno de facto, que no entró por voto democrático y estuvieron 2 meses en la cárcel, ¿no? Entonces, tuvimos un gobierno de facto que tuvo una tendencia a la fascistización. Por eso que incluso el ministro Murillo y la presidenta Yanine Áñez se daban el lujo de anunciar que habían órdenes de aprehensión contra Evo y contra varios dirigentes y ministros sin que exista la orden desde el Ministerio Público. O sea, es lo cómico. Antes que exista la orden, ya se daban el lujo de anunciar públicamente. Y eso demostraba el tipo de comportamiento. Por eso que incluso en la pandemia, más que responder con equipos de bioseguridad para los médicos, más que responder con las medicinas que se requieren para el tratamiento, los equipos, etcétera, se respondió con la militarización del país, es decir, había represión. Entonces, el triunfo de ayer tiene una múltiple, pero múltiple connotación cultural, política, electoral, moral, y lo sentimos como un triunfo que tiene esta dimensión muy fuerte, pero muy fuerte, es decir, no se trataba de ganar las elecciones, se trataba de derrotar a la derecha. La derecha sabía que íbamos a ganar, pero no quería que ganemos en primera vuelta, sino que vayamos a la segunda vuelta. Nosotros estábamos seguros que íbamos a ganar en primera vuelta y nuestro reto era no solo ganar en primera vuelta, sino superar el 50%. Y por eso que tiene esa múltiple dimensión histórica, cultural y política el triunfo, porque prácticamente la derecha quedó subsumida y derrotada. Es decir, el año pasado
En la noche prácticamente estaban proclamando una segunda vuelta sin tener resultados oficiales y el día de ayer guardaban un silencio que esta mañana prácticamente era constatar las caras de derrotados. Es decir, uno puede ver en los medios de comunicación los rostros de la gente derecha que decía, sí, ha ganado Arce. Es decir, su rostro y su forma de hablar denotaba la derrota, su derrota moral. O sea, les ganamos moralmente. Y que la izquierda y los sectores populares de pueblo, indígena, originario, campesinos en Bolivia derroten moralmente, ese tiene una connotación histórica muy importante. Es decir, no solo ganaron los votos, sino ganaron las emociones, las pasiones. Y creo que esta campaña se ha caracterizado por eso, por un reposicionamiento territorial, ¿no? Ayer Lucho decía, tenemos que aprender de nuestros errores, tenemos que corregir nuestros errores, y David lo dijo también en varias ocasiones, tenemos que aprender de nuestros errores para corregirlos, y por eso que el día de ayer prácticamente hubo un nivel de posicionamiento territorial tan grande en el Alto, en La Paz, en el norte de Potosí, donde son quechuas, en el Valle Cochabambino, tarijeño y sucrense, o en el oriente boliviano. Yo recibía fotos de mis amigos que son del norte de Potosí, de los Sintis de Chuquisaca, de La Paz, del sector Aymara. Mira, yo te voy a poner simplemente un ejemplo. Había una mesa en Ayoayo, en La Paz, que es una zona Aymara, de 220 inscritos, 210 votaron por el MAS. 3 por Carlos Mesa, 1 por el coreano, que es un evangélico, y los demás creo que eran 5 nulos o blancos. Es decir, ese nivel y ese tipo de acta, el año pasado la OEA dijo que era inexplicable que hagan tantos votos por un solo partido. Es decir, Almagro y sus limitaciones intelectuales o su servilismo al imperio prácticamente le hacía repetir cualquier estupidez y media, ¿no? Entonces, eso pasó en el norte de Potosí, similar comportamiento de voto del 98-99%. ¿Eso qué significa, Verónica? Que hay un reapropiamiento territorial y político de este proceso, y ese reapropiamiento político y territorial significa la exclusión moral y política de las derechas de esos espacios territoriales. Y eso es un elemento altamente positivo, por eso que el resultado de ayer se hizo esperar mucho. El año pasado se anunció a las 20 horas con 2 minutos al 83% el porcentaje hasta esa fecha, hasta ese momento del cómputo de las actas. Ayer se suspendieron hasta las 12 de la noche. Recién a las 11:45 el vocero nuestro salió a los medios de comunicación y dijo, no nos dejen a la incertidumbre porque puede generarse un clima de violencia. Los medios tienen la información, la Corte, el Tribunal Electoral tiene la información y divúlguenla. Y el compañero Michel divulgó y dijo que nosotros teníamos el 45%, Mesa tenía no más del 30%, entonces habíamos ganado en primera vuelta. Y a los 30 minutos los medios de comunicación salieron a anunciar sus informes que nos dieron un triunfo superior al 53%. Es decir, tuvo que haber una presión pública para que hagan público los informes, porque incluso llegó a comentarse algunos comentaristas de la derecha boliviana que ya sabemos quién ganó, nos falta decir el porcentaje, y sabemos que también ganó en primera vuelta, es decir, había un sentimiento social y una voz popular que habíamos ganado, y era incomprensible que no se haga público los datos. Mira, y para terminar esta parte de la intervención, el año pasado la OEA denunció que hubo fraude porque se alteró la transmisión rápida electoral de los datos, que es el famoso TREF. Y la Corte Electoral o el órgano electoral prácticamente esa transmisión rápida de datos lo suspendió el día viernes en la noche sin ninguna explicación técnica. O sea, la base del fraude que nosotros cometimos el año pasado, entre comillas, que dijo la OEA, se anuló en esta elección, y la OEA dijo, felicitamos que la decisión del Tribunal Electoral por suspender para que no exista incertidumbre. Entonces, es un escenario altamente interesante e importante, donde este reposicionamiento territorial, cultural de la plurinacionalidad boliviana demuestra uno de los saltos políticos más importantes e inéditos en la historia política continental de nuestra región. Muchísimas gracias, César, muy, muy interesante. Mira, justo el tiempo. Muy interesante. Ya estaba viendo tu reloj.
La reseña que nos haces, y sí, claro, las elecciones de alguna manera también demuestran la fuerza que el MAS pues no ha perdido, ¿no? Quizás, no sé, según tu criterio, ya nos dirás más adelante, la única fuerza social que en este momento se impone quizás sobre otras expresiones también Pero de... en este tema, Vero, yo quisiera decirte, y eso sabe bien nuestra hermana, una Ujú. vez le preguntaron a una dirigente de diputada, en el 2006 o 2007, le dijeron, usted es del MAS, dijo. Y la dirigente dijo, no, yo no soy del MAS, dijo. Entonces, no, el MAS es de nosotros, dijo. O sea, para que veas el nivel de concepto diferente, ¿no? Entonces, no se tiene que ver al MAS como una organización política tradicional, sino que el MAS se funda como decisión de las organizaciones sindicales indígena originario campesinas, y por eso que el MAS representa la decisión política, democrática y orgánica de votar por nosotros mismos. Esa dimensión la derecha nunca comprendió, la izquierda clásica tampoco lo entendió, y hoy en día ese tipo de comportamiento orgánico prácticamente ha derrotado a toda la derecha eclesial, política, económica, mediática, incluso la imperial y la OEA. Es interesante, César, sí lo comentamos en el foro anterior, ¿no? Hasta qué punto los procesos que se vivieron, que vivió América Latina en los últimos años, hasta qué punto lograron insertar, ¿no es cierto?, dentro de su proyecto político a expresiones, a procesos de lucha, pues ya que venían de décadas atrás, ¿no? Entonces lo que señalas es cierto, ¿no? Estos fenómenos más partidistas son el resultado de procesos organizativos. Quizá esa es la gran diferencia, por ejemplo, con el caso ecuatoriano, ¿no? Donde en algún momento se rompe esa articulación con movimientos de base, ¿no? Y lo que tienes prácticamente es un partido político, ¿no? Muy ligado a la administración, vamos a decir, burocrática, pero que le resultó mucho más difícil bueno, esa, vamos a decir, esa articulación pues con los movimientos de izquierda. Y quizás por ahí sería mi pregunta para ti, Decio, no sé si estás con nosotros. Sí, Sería importante también dar cuenta desde dónde se entiende el triunfo de Bolivia y cuál sería la diferencia también que encontramos con otros procesos parecidos, ¿no? Bueno, tenemos alguna literatura que explica desde diversos ámbitos, ¿no es cierto?, pues el proceso boliviano. Yo también recordaba, ¿no? Cuando estudiaba Bolivia, ¿no? Este estado con huecos, como lo decía, ¿no? Que de alguna manera, pues, fue reemplazado o intentó ser reemplazado por un proyecto nacional. Pero lo que vemos en este momento, y sin duda, de alguna forma, la polarización en la que nos encontramos del año pasado, pues era eso, ¿no? Que quizás ese proyecto Decio, que intentó ser la respuesta para todo un país, no resultó pues ser tal proyecto, ¿no? Y quizás por eso los distintos fraccionamientos que se tenía. Hemos compartido, hemos leído algunas de tus reflexiones y quizás también va por esa idea de comprender un poquito más allá, ¿no es cierto?, estas posibles proyectos, ¿no?, de sociedades más estatales que se fueron fracturando en ese tránsito. ¿Qué nos dirías, Decio? ¿Cuál es tu análisis a la luz de los resultados electorales de Bolivia y también un poco proyectándonos a ver cómo se van articulando lo que fue, ¿no es cierto?, los socialismos del siglo XXI y lo que podríamos entender, no sé, como un nuevo proceso de los socialismos o se entendería como una nueva fase de la reestructuración, no sé, en Bolivia. Gracias, Decio. gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Aquí estoy en un rinconcito aquí improvisado, pero espero que todo funcione bien. A ver, yo creo que creo que el proceso boliviano se parece o tiene en común, es decir, con el conjunto de procesos llamados del ciclo progresista en 4 cuestiones básicas. Uno es el fortalecimiento y reposicionamiento del Estado. Creo que el otro es la aplicación de políticas compensatorias como eje de las nuevas gobernabilidades, es decir, gobiernos que visualizan, digamos, a los sectores históricamente olvidados. Creo que el modelo extractivo de producción y exportación de commodities como base de la economía nacional, eso es una cosa que ha sido repetitiva
en este ciclo progresista, y la realización de grandes obras de infraestructura, ¿no? Es decir, esto que hemos llamado o hemos tenido bien llamar modernización del Estado, ¿no? Creo que, digamos, en ese sentido, es decir, el proceso boliviano tiene particularidades, pero de alguna forma eso marca como un conjunto que podría ser los elementos comunes del progresismo latinoamericano durante este siglo y del progresismo latinoamericano en el gobierno, ¿no? Y creo que digamos, las particularidades tienen que ver con la herencia del acumulado de las luchas históricas de Bolivia, es decir, sobre todo las guerras del gas en el 2003 y en el 2005, es decir, que de alguna forma recoge, digamos, es el acumulado político del MAS antes de llegar al poder, es decir, y después, es decir, en su gestión entre el 2006 y el 2019. Yo creo que como todos estos regímenes también, debo decirlo honestamente, mi percepción es que evidentemente 13 años de gobierno, es decir, conllevan también desgaste. Y creo que el MAS, es decir, tuvo un desgaste acumulado, es decir, en sus bases históricas, es decir, movimientos sindicales, movimiento indígena, evidentemente, la población más humilde de Bolivia, es decir, el voto rural, etcétera, de alguna forma generó un desgaste. Y ese desgaste lo hemos podido visualizar en los índices, digamos, de indecisión que se daban hasta el último momento, es decir, en las últimas elecciones, etcétera. Me parece que la virtud de, o sea, lo que sucede con estos regímenes, o sea, lo que sucede en América Latina, me da la sensación es que las derechas, estas nuevas derechas, de alguna forma carecen de capacidad de convicción, es decir, para las poblaciones, para las grandes mayorías, es decir, que realmente son opciones políticas con unos liderazgos que no son creíbles, es decir, que no generan, digamos, credibilidad entre las sociedades latinoamericanas. Y me parece que lo de Bolivia no es una excepción. En este sentido, Mesa, evidentemente Camacho, es decir, los principales líderes opositores qué hablar de la presidenta de facto, ¿no?, de esta Áñez, me parece que son liderazgos, es decir, que de alguna forma no generaban credibilidad ante la opinión pública, ante la sociedad boliviana en general. Y esto ha permitido de alguna manera también que el triunfo del MAS haya sido tan aplastante en el día de ayer. Creo que de alguna forma ese efecto de desgaste que pudo vivir en un momento determinado el régimen masista o el gobierno de Evo Morales en algún momento, es decir, fruto de 13 años de gobierno consecutivos, de alguna forma, es decir, se pierde, es decir, digamos, ante el análisis de la gente de la mala gestión que hizo el régimen de facto, el gobierno de facto, el gobierno de Yanín Áñez, ¿no? Es decir, Bolivia ha sido tremendamente pragmática, es decir, ha tenido un gran discurso, digamos, antiimperialista, evidentemente ha sido el primer gobierno indígena en América Latina, es decir, tiene muchos méritos en ese sentido, pero también hablemos claro, es decir, Bolivia no cambió el régimen de acumulación capitalista heredado, digamos, del neoliberalismo, es decir, en la política económica de Bolivia, que ha sido exitosa, ha sido tremendamente pragmática. El presidente hoy electo de Bolivia, que ha sido el ministro de Finanzas, ha sido un hombre tremendamente pragmático, es decir, el gran discurso revolucionario de Bolivia llegó hasta la puerta del Ministerio de Finanzas, es decir, lo que se ha hecho es una política, digamos, progresiva, fiscal, positiva, pero no se ha cuestionado, es decir, digamos, la capacidad de ganancias, etcétera, es decir, de los grandes capitales, etcétera, es decir, se ha sabido trabajar en ese equilibrio, digamos, en una política pragmática, como decía, a nivel económico, y me parece que esos son elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es decir, que más allá o sea, no se transformó la estructura capitalista de Bolivia y además hay que decir que, digamos, Bolivia ha tenido enormes éxitos en materia económica, ha sido de los países, digamos, de mayor crecimiento económico, de mejor resultado en lucha contra la pobreza, es decir, durante estos periodos del régimen de Evo Morales, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que después de este periodo de gobierno de facto, es decir, con un gobierno tan malo, cuando digo malo me refiero a ineficiente, es decir, también, o sea, sumamente corrupto, es decir, represivo, etcétera, y evidentemente de corte racista, de corte oligárquico, retrógrado, etcétera. Yo creo que la gente, es decir, lo que hemos visto en las elecciones es que
Si hubo un desgaste del gobierno de Evo Morales, ese desgaste en la balanza la gente prefirió votar al MAS, es decir, antes que a validar cualquier, digamos, apuesta reaccionaria. Y me parece que, y por terminar esta primera introducción, hay un elemento que es muy interesante, y es que de alguna forma se manejaban los análisis antes de las elecciones, días antes de las elecciones, que había un voto oculto a favor del MAS. Eso se manejó permanentemente. El MAS hace unos meses, y lo digo porque, bueno, quiero decir, los que trabajamos en el mundo de la consultoría política hablamos con los amigos, ¿no? Es decir, estrategas de campañas diversas, etcétera. Es decir, el MAS se planteaba la posibilidad de ver cómo, digamos, para completar ese 10% que necesitaba por encima, o sea, para ganar con el 40%, o sea, por encima del 40% y con 10 de diferencia con respecto a los rivales, estaba planteándose estrategias de cómo llegar a sectores urbanos y podemos decir blancos, étnicamente blancos, ¿no? Etcétera. Digamos que no es el target más duro del MAS, que es un target fundamentalmente rural, ¿no? E indígena, y en la práctica nos ha demostrado de que las clases medias tenían guardado un voto oculto que no lo manifestaban, digamos, en los sondeos de opinión, pero que a la hora de la verdad se manifestó ahí. Es decir, que no solamente el MAS validó su target de voto duro, sino que además consiguió importantes votos en los sectores de la clase media, urbana y de etnia blanca, y por los resultados que arrojan las elecciones. Y por lo tanto creo que hay que quitarse el sombrero, es decir, frente a Luis Arce y al compañero Choquehuanca, porque, bueno, quiero decir, ahí están sus resultados y son elecciones históricas para Bolivia. Y significan, perdóname, antes de terminar, digamos, la validación de la democracia. Es evidente que vivimos un estado, digamos, excepcional donde se vulneró la democracia, es decir, en las últimas elecciones. Creo que es una vergüenza para la OEA y lo que significa el sistema interamericano haber validado lo que pasó en Bolivia, es decir, con el gobierno de facto, y en este sentido yo creo que hay un ajuste de cuentas del pueblo boliviano, incluso respecto a, digamos, la diplomacia internacional latinoamericana. Sin duda, ¿no? Y también ahí habrá que preguntarnos cuál es el papel de los organismos internacionales, ¿no? O sea, hasta qué punto la politización de la que han sido parte también han perjudicado los procesos democráticos que, como decíamos en la introducción, pues tienen un solo dueño y son los ciudadanos, ¿no es cierto? El pueblo de cada uno de nuestros países. Y quizá por ahí sería mi próxima pregunta, María Elena. De paso, decirles a los amigos que nos acompañan, por favor, si tienen preguntas, nos ayuden en el chat para poder hacerlas a nuestros panelistas, sí, en el siguiente bloque. Les agradeceríamos muchísimo. Quizás, María Elena, ¿cuál sería tu perspectiva? Tú que has tenido esta vivencia tanto en Bolivia, en Ecuador, ¿cómo tú verías precisamente los posibles escenarios o qué es lo que tú quisieras, ¿no? Del nuevo gobierno de Arce? Quizás la política social, pues la hemos visto, ha sido muy, muy clara, pero ¿qué esperarías del nuevo gobierno, estimada María Elena? Gracias. Según tu experiencia, Bueno, lo que yo aspiro, sectorista de la pues, administración pública. sí, bueno, la experiencia, bueno, que me ha permitido, pues, bueno, tener en Bolivia y acá, bueno, pues ha sido sumamente muy nutrida para mí. Haber compartido con líderes y lideresas en Bolivia ha sido muy, de mucho aprendizaje para mi persona. Eh, de verdad, recuerdos muy hermosos ese que tengo, ya que yo trabajé con el compañero Eugenio Rojas, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero recuerdo cuando él llegaba a la oficina y decía que nosotros teníamos que atender a, con mucha celeridad a nuestros hermanos que venían del campo y obviamente dar la mejor atención a nuestros hermanos de la ciudad. ¿Por qué del campo él tenía el énfasis, hacía el énfasis? Porque eran compañeros, hermanos que venían de comunidades muy lejanas, que de pronto venían sin dinero, que venían de pronto a hacer muchas gestiones o viajaban muchas horas. Y él decía, tenemos que ayudar, una llamadita, él decía, una llamada que usted haga. O sea, por ejemplo, usted tiene que ir al Ministerio de Minería de pronto. Hermano, está viniendo tal organización, por favor, atiéndale. O sea, pienso que eso antes no se daba, ¿no? Como algunas compañeras que trabajaban en la Asamblea Legislativa, por ejemplo,
decían, este tipo de trato a nuestros hermanos y hermanas del campo no se daba antes. Y recuerdo una vez también un tema anecdótico. Me acuerdo, tuvimos una reunión o el hermano Eugenio tenía una reunión con las compañeras bartolinas a nivel departamental. Aquí sería como la provincia, allá es el departamento de La Paz, y a nivel nacional. Y me acuerdo, ¿no? Que hubo un retraso de parte de una de las compañeras y decía el hermano, no, tenemos que estar puntuales, tenemos que de pronto, así mismo como el presidente Evo Morales, estar siempre a la orden y bueno, cumplir los horarios y qué sé yo. Son anécdotas que yo he vivido que de verdad a mí como persona, como ciudadana de a pie, me han dejado muchas huellas, ¿no? Y el buen trato de pronto que dieron asimismo otros hermanos que fueron ministros, asimismo el compañero que nos acompaña, eh, tuve la oportunidad de conocerle a él cuando yo llegué de Cuba y él era pues diputado, tuve chance de conversar con él y de verdad fue muy grato, porque anteriormente conversar con un diputado o un senador pues era un privilegio, ¿no? O tenías que pedir o de pronto hacer pues una solicitud y de acuerdo a su agenda te recibían. Pero en el gobierno de Evo Morales, de verdad que hubieron muchos cambios. De pronto yo le hablo del diario vivir, ¿no? De lo que, bueno, muchos ciudadanos y ciudadanas han vivido, de pronto realmente este cambio, ¿no? Y bueno, Y considero en que ahora políticas con el triunfo, específicas, María Elena, un poquito también lo habíamos comentado contigo, en políticas específicas, por ejemplo, cuando hablamos de temas de educación, temas de salud, ¿qué retos podríamos avisorar para el nuevo gobierno de Lucho Arce? ¿Cómo tú posicionarías también desde las mujeres indígenas, estos retos que tendría el nuevo gobierno? bueno, considero que el gobierno de Evo Morales ha aportado bastante a la educación y a la salud, pero también es importante considerar y hacernos un análisis, ¿no? O un análisis y decir lo bueno y lo malo de pronto, o sea, los avances que hemos tenido, pero lo que nos ha faltado. Pero evidentemente también es necesario saber que hemos estado pues 11 años, el presidente Evo ha estado 11 años en el poder y es necesario, pues un cambio se hace, como hablamos, es un proceso de cambio. Entonces, los cambios se han venido haciendo. Considero que en el ámbito educativo sí, se han hecho muchos cambios, se han construido muchas escuelas en lugares donde antes no pensábamos que iban a existir. De igual manera, si hablamos en el ámbito de lo que es la salud, asimismo, ha habido muchos cambios muy positivos, pero estamos conscientes que debemos mejorar, que debemos asimismo aplicar políticas de salud, políticas educativas y bueno, seguimos este proceso. Sabemos que el ministro, pues bueno, el compañero Arce fue el ministro de Economía. Asimismo, el compañero David fue el canciller de Bolivia, con una visión súper amplia y sabemos que ellos van a gobernar no solo para nosotros, que somos del MAS, van a gobernar para todos. También, como lo dijo nuestro hermano Luis y así nuestro hermano David, eh, hay que corregir los errores que ha habido, ¿no? Muchas gracias, Marilena. César, aquí nos hacen unas dos preguntas para ti. ¿Cuál sería el próximo escenario para el progresismo en Bolivia, por un lado? ¿Y qué van a hacer con las otras Bolivias? Nos dicen. ¿Hay un proyecto conjunto en el nuevo proyecto de Luis Arce para esta división que queramos o no se ha visto en estos meses lamentables para el pueblo boliviano? Y bueno, quizás ahí también retornar al tema que nos quedamos anteriormente, ¿no? Hablabas tú de los retos que tiene no solamente el MAS, sino pues la nueva propuesta de gobierno. ¿Cuáles serían esos ejes que tú creerías que deberían pues profundizar y reforzar precisamente pues para volver a articular un proyecto conjunto, César? Bueno, primero, Acacio creo que hizo una afirmación
que me parece excesivamente subjetiva, ¿no? Nosotros, para llegar al momento político que estamos en este momento, tomamos dos decisiones importantes. Y eso es parte del origen político de este proceso de cambio. Y uno es la refundación del Estado vía Asamblea Constituyente, y segundo, la nacionalización. No se puede entender el momento político si no entendemos estos dos pasos históricos que nosotros dimos. Y por lo tanto se trataba no solo de tener una Asamblea Constituyente, sino de empezar a construir la nueva institucionalidad política y tomar medidas en materia económica, productiva e industrial que, sin generar inestabilidad e incertidumbre, más bien que te genere un nivel de certeza muy importante. En Bolivia se aplicaba una lógica ultra ortodoxa neoliberal y nosotros recuperamos a través de la nacionalización de los hidrocarburos, el tema de la minería, el tema de la comunicación, el tema de la energía, pero además dimos dos pasos históricos sui generis en la historia. Empezamos el paso más grande con recursos económicos del Estado, sin capital privado, en la producción de carbonato de litio, de cloruro de potasio, y entramos a la fase de la industrialización del litio. Y ese es un proyecto no solo productivo, sino geopolítico, que en el mediano tiempo va a tener una fuerte incidencia en la economía mundial. El segundo elemento fue nuestro proyecto de la planta siderúrgica del Mutún. Por primera vez estábamos entrando a la fase de la producción de acero laminado, sin que tengamos que importar, y eso con recursos netamente estatales. Es decir, dimos pasos tan grandes que estábamos construyendo la estructura productiva del Estado plurinacional, y eso implica un múltiple nivel de equilibrio. Entonces, ver los procesos de construcción política se tiene que ver no a partir de lecturas muy genéricas, sino tomando en cuenta las características, las peculiaridades y el tipo de tensión, porque la política y su avance en política se entiende también a partir del tipo de tensión que tenemos las diferentes regiones, y el tipo de tensión tiene que ver con las características hoy en día, que no son solo de clase, son tensiones regionales, son tensiones culturales e incluso tensiones religiosas. Entonces, por eso es entender la política como esta multiplicidad. Ahora bien, nosotros el año pasado nos propusimos un plan de gobierno con miras a conmemorar el bicentenario de la fundación de la República, y esa conmemoración implicaba consolidar toda una estructura altamente importante de generación de excedente económico para la distribución de la riqueza, pero no a partir de la producción, sino a partir de la transformación. Es decir, nos dimos un lapso muy importante, pero lamentablemente tuvimos el golpe el año pasado, en noviembre del 2019, que destruyó la base económica que estamos construyendo. Paralizó nuestra planta de industrialización de la urea, prácticamente la planta de industrialización de litio ha estado cerrado, la planta siderúrgica del Mutún está totalmente paralizada. Es decir, los múltiples proyectos de transformación que estamos impulsando han quedado completamente cerradas. Y no solo eso, para cubrir las obligaciones económicas del gasto corriente, tuvieron que recurrir mensualmente al endeudamiento interno del Banco Central y de las AFPs. Es decir, nos están dejando una economía muy catastrófica, y los niveles de ingreso en estos 11 meses de gobierno, producto de los impuestos, no han llegado ni siquiera al 25%. Es decir, nos han dejado un Estado en quiebra, al borde del colapso. Y por ello, hoy en día, las decisiones que se están planteando tienen que ver cómo empezamos a generar movimiento económico para generar una mayor demanda del consumo interno, y eso implica dinamizar la producción micro y mediano empresarial que tenemos en todo el país. El segundo elemento, cómo inyectamos capital para garantizar la actividad productiva y empleo de nuestras empresas estatales y también las empresas medianas. El tercer elemento tiene que ver cómo garantizamos liquidez para las instituciones públicas, gobernaciones y municipios, porque ellos, a través de la inversión pública, generan un impacto muy importante en la economía, en el empleo, en los movimientos microeconómicos territoriales. Es decir, nos estamos planteando un escenario donde tenemos que entender que, si bien con esta dictadura estamos bajando al colapso, con nuestro gobierno tiene que llegar al piso ese descenso, y tenemos que empezar a estabilizar y paulatinamente tenemos que incrementar. Es decir, es un desafío múltiple
es complicado y contradictorio es complicado y complejo, perdón, lo que estamos viviendo, porque hoy se quiere presentar una polarización del país, pero debo recordarte, Verónica, que desde que llegamos al gobierno, siempre la región del Oriente, al igual que Guayaquil en Ecuador, fue un opositor político al gobierno de Evo. Es decir, no es la primera vez. Es más, incluso ellos quisieron fracturar el país impulsando un referéndum sobre autonomías sin que esté reconocida en la Constitución del 2008. Es decir, estaban impulsando el quiebre territorial y la unidad territorial del país. Entonces, no es una novedad. Lo que sí es claro es que políticamente la ultraderecha hoy tiene una representación política. Lo que sí es novedad es que la ultraderecha tiene un liderazgo político que nace del movimiento cívico. Lo que sí es novedad es que ya hay un empoderamiento político, territorial de la derecha, principalmente en el oriente boliviano, pero no son un proyecto nacional. O sea, eso también debemos ver. El alto votaje que tiene Luis Fernando Camacho es en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, pero si ves sus niveles de votación en La Paz, en Oruro, en Potosí y en Oruro no llegan ni al 2%. Ni al 2%. Entonces, si tú quieres ser un proyecto nacional, tienes que tener presencia territorial. Una cosa es la simbología del discurso que se maneja mediáticamente y otra cosa es la realidad fáctica que uno vive en su propia cotidianidad. Entonces, la derecha, como decía en mi primera intervención, nunca tuvo una mayoría nacional y por lo tanto nunca fue una opción nacional. Yo debo recordar que el discurso de Carlos Mesa de cierre de campaña el miércoles de la semana pasada, ¿cuál fue? Votar por nosotros es para que no vuelva el MAS, para que no haya fraude. Es decir, ¿qué le está proponiendo al país? O sea, ¿qué le está proponiendo al país? Es decir, no está planteando votar por nosotros porque esto te ofrecemos, sino está planteando votar por nosotros porque vamos a sancionar penalmente una imagen construida de manera fantasiosa porque nunca pudieron demostrar el fraude porque nunca existió. Entonces, hoy es un momento muy, muy complicado, muy complicado. Y te decía que este triunfo moral, político, electoral, también implica que la gente ha depositado esperanzas para votar. Esperanzas, es decir, tú ves varios centros urbanos comerciales en las capitales de departamento, de las ciudades importantes, están cerradas. Están cerradas. Dice, se alquila, etcétera. Es un momento dramático. Hay un desempleo acelerado. Entonces, la gente ha votado también por la esperanza. ¿Y por qué ha votado por la esperanza? Y no simplemente porque Lucho representa una presencia de casi 13 años de los 14 como ministro de Estado, sino porque hemos aplicado una política donde la inversión ha estado destinado a la inversión pública productiva de servicios en los ámbitos departamentales y municipales, a la distribución de la riqueza, a la generación de empleo, pero paralelamente hemos tenido una inversión vinculada a la producción y a la transformación, es decir, hemos dado pasos tan importantes que combinan entre una inversión incluso a sectores medianos privados a través de las gobernaciones y municipios, proyectos de infraestructura fundamentalmente, pero por otro lado a potenciar proyectos estratégicos que en el mediano plazo tenían, porque tienen que ser, pero hoy día tenían, porque nos han destruido y paralizado, ser la base económica altamente importante. Yo con solo recordarte que cuando llegamos al gobierno, la generación de energía llegaba a 1.100 y nuestra demanda era 1.300. Hoy en día estamos superando los 5.000, es decir, o 3.500, perdón, y podemos ingresar, como lo decía Evo hace 2 años, a la fase de la exportación de energía como otra fuente de ingreso para el Estado plurinacional. Es un múltiple desafío entre producción, economía, pero hoy en día creo que el desafío también tiene que ser el mayor nivel de participación política del pueblo, porque esta participación democrática lo que ha demostrado hay un empoderamiento territorial y el empoderamiento no se agota en el voto, sino que el empoderamiento tiene que transformarse en los mayores niveles de participación de una generación política que ha resistido. Y no me refiero como generación a la edad, sino a la generación como movimiento en resistencia, movimiento para organizarse a las elecciones y un movimiento electoral. Mira, yo hablaba con compañeros, decían, estamos limitados, no podemos salir a hacer campaña por el tema de la pandemia, y los hermanos y hermanas se dieron los modos para desplazarse territorialmente y hacer su campaña y vencer. Entonces, este momento también implica
los mayores niveles de participación de esa generación política que tiene un alto nivel de participación en la juventud. Entonces, el desafío de Lucho y David tiene que ver con eso, es decir, volverle a dar al Estado y a la sociedad de estabilidad, pero también darle al pueblo movilizado mayor nivel de participación en la gestión pública, es decir, una combinación altamente interesante donde no se vea al Estado como una institución pública y burocrática, sino se vea al Estado también como el centro del poder político, del conflicto político, pero también de la transformación. Muchas gracias. Interesante tu reflexión, tu análisis, César, porque de alguna forma ya planteas la integración de estos nuevos sectores y entender también que cuando hablamos de procesos democráticos, pues tendrían, si hablamos de democracia, ¿verdad? Ver las posibilidades de dar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que otros actores también sean parte de estos proyectos políticos. Y bueno, ahí quizás el reto es ver cuál es el electorado de Carlos Mesa, ¿no? ¿Cuál es el electorado de Fernando Camacho, como tú decías, ¿no? Si bien uno de los errores, digo, analizando también la propuesta, ¿no es cierto?, de este sector y, bueno, también el sector de Fernando Camacho, no sé, quizás más ligado a una, vamos a decir, una propuesta más de derecha, ¿no? Pero que son sectores que de alguna manera lo que articularon fue el odio al MAS o el odio al Evo, ¿no? O sea, hasta qué Pero punto política en, de odio no te da resultados, ¿no? no, pero, Vero, es que el odio y el racismo tienen sus impactos temporales, Ujú. ¿no? O sea, no, ni el racismo ni el odio es un proyecto de largo plazo, sí, son acciones temporales, ¿no? A nuestra gestión, la primera gestión entre el 2006 y el 2009, lo que hubo fue una oposición regionalizada, o sea, se utilizó el discurso regional emotivo contra el gobierno. Si el gobierno centralista está contra la región, o sea, ese fue un discurso emotivo. Un segundo momento, entre el 2013, 14 y 15, fue un discurso racista contra los dirigentes del Pacto de Unidad, que son indígenas, originarios campesinos, por el manejo del fondo indígena, es decir, se descubrieron el manejo en algunos proyectos y prácticamente hubo una descalificación al movimiento indígena. Pero ni este racismo ni este regionalismo se constituyó en proyecto, si yo debo recordar que lo que ha sucedido el año pasado, y estaba revisando hoy porque tengo mayor tiempo por el exilio acá en México, el tema del fraude como fraude, se posesiona como idea en octubre del 2018, un año antes a las elecciones. Revisando las notas de prensa, renuncia el presidente y el vicepresidente y la presidenta del órgano electoral en octubre del 2018 e inmediatamente dicen con estas dos renuncias lo que se viene es el fraude electoral. Mira, Página 7, que es un promotor de Carlos Mesa, es un medio privado de comunicación, en 3 semanas antes de las elecciones del 2019 saca una encuesta donde dice que el 80% de los bolivianos y bolivianas creen que va a haber fraude electoral en estas elecciones. Y en esas 3 semanas se organizan cabildos en capitales de departamento, donde la conclusión, ¿cuál es? Voto castigo al MAS, va a haber fraude en las elecciones y una vez que exista el ganador, que es Evo, resistencia civil. Es decir, la idea del fraude ya fue posicionado con mucha anticipación y ahí hay hay un tema que cruza transversalmente entre elementos ideológicos, entre elementos raciales y entre elementos de clase, ¿no? Y por eso que el año pasado, ni bien se conocen los resultados, la primera reacción tiene que ver, sin tener el informe oficial, es empezar a convocar a una segunda vuelta y el día lunes, te hablo al día siguiente de las elecciones, prácticamente empiezan a incendiar los edificios de los tribunales electorales departamentales en Potosí, en Oruro, en Sucre, en Santa Cruz, etcétera. Los niveles de violencia eran tan dramáticos que prácticamente ya no se aceptaba que exista una información oficial, sino a partir de una información preliminar no oficial, ellos ya tenían la idea de la segunda vuelta. O sea, son hechos fácticos y por eso uno tiene que entender la política también no como un hecho de realidades, sino de como la construcción mediática, simbólica de realidades ficticias. Y creo que la derecha el año pasado y el anteaño construyeron unas realidades ficticias que desembocaron en los actos de criminalidad.
Ahora ellos también articularon un discurso basado al odio. Es decir, nosotros nos hicimos una movilización en octubre del 2003 para expulsar al neoliberalismo, pero no hubo ningún acto de violencia y vandalismo contra sus diputados, senadores o ministros, de ninguna manera. Pero en el caso mío, por ejemplo, tú conoces bien mi situación. El año pasado, el día del golpe, lo que hicieron en Potosí fue ir a mi casa en Potosí y incendiar mi casa y casi matarlo a mi sobrino a golpes en el piso. Es decir, incentivaron tanto el discurso del fraude vinculado al indio y el indio que hace el fraude, donde las reacciones estaban vinculadas a los niveles de violencia para la eliminación física. Es decir, ellos ya no estaban enfrentando un adversario electoral que era el Evo, sino era un enemigo a destruir. Y en estos hechos cuenta un rol importante las iglesias, tanto la evangélica como la católica, porque prácticamente ellos validaban que los movimientos cívicos estaban luchando por la democracia, por aquellos que estábamos haciendo fraude, o sea, nosotros. Es decir, ellos validaron espiritualmente el tipo de generación de violencia. Y por ello considero que lo que ha sucedido hoy en día en estas elecciones prácticamente tiene que ver con una modificación drástica de esa lógica simbólica que nos han impuesto. A mí lo que mucho me dolió, y te digo así con mucha honestidad, que cuando nos empezaron a perseguir, a detener, a incendiar casas el 10 de noviembre del 2019, prácticamente había como una especie de una orfandad en nosotros como autoridades estatales. No solo que nos abandonaron los militares y los policías y permitieron que saqueen y destruyan nuestros domicilios particulares, sino que también había una ausencia de los sectores sociales. Y ahí va a haber un tiempo de un balance autocrítico, qué es lo que sucedió, pero a los 2 días de que Yanine Áñez se posesiona como presidente, existe un movimiento, fundamentalmente quechua y aymara, que empiezan a reivindicar la huipala. Y la huipala es un símbolo del Estado plurinacional y empiezan a reivindicar porque los golpistas lo primero que hacen, no solo que entran con la iglesia, sino que arrancan la huipala y lo empiezan a incendiar. Entonces, los pueblos indígenas originarios se sienten prácticamente afectados en su propia identidad histórica y es el momento que empieza la resistencia movilizada y los medios de comunicación los califican a ellos de vándalos. Por eso que este movimiento indígena originario campesino posesionado territorialmente de todo el país, hoy tuvo el resultado. Creo que ya me excedí de la hora. Mil disculpas. Gracias. Sin duda, el desafío político que ahora tienen como gobierno es altísimo, ¿no? Estamos hablando de un 44%, ¿no? De la población que apostó por Mesa o por Camacho, ¿no? Y sin duda con un posicionamiento también con su propia lógica de país, ¿no? Que como bien dices, no es la primera vez. Sí, recordar solamente la guerra del agua o la guerra del gas, ¿no? Donde prácticamente planteaban una salida violenta, como vos señalas, pues fincada más en temas racistas, que ya pues sería un momento para que América Latina haya superado esos atavismos. Quizás, Decio, no sé, te encuentras ahí todavía con nosotros. Yo antes te pido una breve pausa en el caso mío, unos 10 minutos, tengo que responder una llamada urgente, por favor, y luego me vuelvo a conectar. Perfecto, sí, 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 te Un esperamos. abrazo. Sí, sí, Gracias. sí. Decio, ¿estás ahí? Bueno, quizás, bueno, los desafíos, como comentábamos con César, con María Elena, son varios, ¿verdad? Pero una pregunta que te hacen nuestros seguidores es, bueno, ¿cuál es el desafío de los progresismos en América Latina? ¿Tú verías alguna diferencia? ¿Cuál es aquí nos dicen, el proceso de estabilización que ahora pues necesita Bolivia para superar este desfase que encontramos en estas dos Bolivias? ¿Y cómo tú verías alguna relación con el caso ecuatoriano, Decio? Gracias. Gracias. A ver, yo creo que quiero empezar diciendo o sea, bueno, lamento que César haya tenido que atender la llamada porque quería hacer una referencia Sí, sí, ahora a un le decimos. comentario, ¿no? Es decir, mira, yo creo que el régimen del MAS, o sea, el gobierno del MAS, ha sido un gobierno, digamos, con muchos logros, ¿eh? Digo esto porque efectivamente está la nacionalización de las empresas para el Estado, de determinadas empresas para el Estado, está
digamos, el valor de Evo, digamos, siendo el gobierno, el único gobierno que demandó, digamos, en nombre de Bolivia una salida al mar en la Corte Internacional de la Justicia de La Haya. Está la estabilidad económica que mantuvo al país alejado de la crisis hasta que llegó este gobierno de facto. Es decir, está la industrialización o un proceso embrionario de industrialización que se planteó en Bolivia con plantas separadoras de gas y otras industrias. Está la reducción del analfabetismo y la mejora del nivel educativo, en fin, incluso una mayor representación de la mujer, digamos, en el ámbito institucional. Digamos, hay una dignificación de Bolivia en la lógica, digamos, contraimperialista o antiimperialista. Es decir, me parece que hay muchas cosas del gobierno de Evo que hay que reivindicar y del gobierno del MAS que hay que reivindicar. Pero también creo que si hacemos análisis los tenemos que hacer serios, ¿no? Y cuando digo serios me refiero a que, mira, o sea, en el gobierno del MAS, Embol Coca-Cola ganó más que, digamos, en el gobierno anterior. Ahí. Es decir, a igual, Farmacop igual, Pila Andina igual, Nestlé Bolivia igual. Quiero decirte, les ha venido mejor la gestión de los gobiernos progresistas a las grandes corporaciones industriales, y no solamente es un problema de Bolivia, es una lógica del ciclo progresista latinoamericano. Quien gestionó mejor el capitalismo, es decir, ha sido los gobiernos progresistas. Y quiero decir esto porque yo sé que esto puede sonar disruptivo, pero está en la realidad. Es decir, que digamos en el Ecuador, es decir, ya que estamos en el Ecuador, es decir, el incremento de beneficios del capital privado, es decir, durante los 10 años de correísmo fue 40% por encima de los 10 años últimos de neoliberalismo antes de la llegada del presidente Rafael Correa al sillón presidencial de Carondelet. Quiero decir con esto es una cosa que se ha repetido, quizá la excepción sea Venezuela, es decir, que puede ser el proceso más, digamos, más rupturista y, si quieres, con todos sus conflictos, ¿no? Que ahí lo vemos, ¿no? Cómo está la situación. Es decir, pero esto es una realidad. Es decir, el 1% que más gana, es decir, en América Latina, ganó más que nunca, es decir, durante el ciclo progresista. ¿Por qué? Porque los estados dinamizaron la economía. Es decir, es una lógica neo-keynesiana. Es decir, estos tipos, es decir, lo que hicieron fue aprovecharse, digamos, de la inversión del Estado, de los megaproyectos, de la dinamización económica interna, etcétera, etcétera. Y esto es importante tenerlo en claro, porque esto no es hablar mal de los gobiernos progresistas, es tener claro qué es lo que pasó durante los 10, 12 o 15 años de gobiernos progresistas en América Latina. Y en este sentido, digamos, Bolivia no fue una excepción. Yo he tenido ocasión de hablar con Luis Arce siendo ministro de Economía. Es decir, y el propio Lucho me dijo en su momento, nosotros no tenemos ningún problema con que las empresas privadas ganen. Es decir, a nosotros, con una política fiscal determinada, es decir, se genera un mecanismo de retribución en función de la que las empresas ganen más. Por lo tanto, cuanto más ganan, mejor. Es decir, esto, y no está mal, entiéndeme, es una forma de entender esto, pero lo que no podemos hacer es falsear la realidad. Creo que esto es el primer elemento que me parece importante. La segunda... Ahí, Decio, no sé, pensando también en los capitales ditucruceños, ¿no? Que, como bien señalas, han crecido muchísimo en el periodo de Evo, pero es también como una estrategia, ¿no? De supervivencia y crecimiento de de estas facciones de poder, vamos a decir, una especie de capitalismo político, ¿no? O capitalismo de camarilla, vamos a decir, que de alguna forma se han sostenido, pero no solo en el gobierno de Evo, Decio, ¿no? O sea, vamos a decir, ha sido la lógica del poder de estos grupos elitistas que han estado siempre. El punto es ver cómo se potencian, como tú señalas, con el gobierno de Evo Morales o con el gobierno de Rafael Correa, que también aquí, pues si vemos el caso, ¿no es cierto?, ecuatoriano, vamos a ver que muchos de los poderes, vamos a decir, tradicionales, pues siguen ahí. Un ejemplo, eso es la banca ecuatoriana, por ejemplo, ¿no? Que en 40 años, pues no se la ha tocado y vemos que ha sido uno de los grandes ganadores del proceso ecuatoriano. Verónica, pero entonces llamemos a las cosas por su nombre. Es decir, que no hay una revolución de tal, es decir, lo que hay es una lógica, digamos, de reformas, es decir, que no transforma las bases de acumulación capitalista. Es decir, esto es la referencia que he hecho anteriormente. Y por eso, es decir, quería hacer esta salvedad, no hay más. Es decir, no estoy calificándolo si es bueno o malo. Estoy diciendo que llamemos a las cosas por su nombre.
Así es, así es. No, está bien. Hay que llamar las cosas por su nombre porque también hubo conflictos, igual que con los movimientos sociales en el Ecuador, el correísmo tuvo conflictos, también los ha tenido Bolivia, ¿no? Es decir que, o sea, hay una división, digamos, de la CONAMAC, es decir, que es el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de, o sea, en Bolivia, es decir, y hubo una división, lo que sería nuestra CONAIE, para que nos entendamos, es decir, tuvo una división consecuencia de un sector que se puso crítico con Evo. Es decir, tuvimos problemas en el TICNIS, tuvimos problemas, es decir, o sea, quiero decirte con esto de que, o sea, hagamos los análisis en serio, ¿no? Es decir, y esto no significa cuestionar, vuelvo a repetir una vez más, es decir, los logros del gobierno de Evo Morales o del MAS. O sea, significa simplemente hacer una reflexión adecuada sobre las realidades, porque creo que si no hacemos eso difícilmente vamos a poder hacer un análisis, digamos, centrado en las cosas. Ahora bien, dicho esto digo, claro que hay que saludar la victoria del MAS y me parece que la victoria del MAS además tiene una repercusión a nivel latinoamericano, ¿sí? Es decir, primero vimos como un gobierno neoliberal elegido, es decir, electoralmente, que fue consecuencia del desgaste del kirchnerismo en Argentina, es decir, significó un gobierno de empresarios, corporativo, es decir, que fue el gobierno de Macri y eso no resistió más que 4 años porque en el momento que fue vuelto a evaluar electoralmente por el pueblo argentino, es decir, cayó estrepitosamente frente al gobierno actual de Fernández y Fernández, ¿no? En segundo lugar, hemos visto el proceso boliviano. En tercer lugar, vamos a ver qué pasa en el Ecuador en febrero del 2021. Yo creo que lo que ha pasado en Bolivia apunta, a lo mejor no de una forma tan contundente como la victoria de Lucho Arce y de David Choquehuanca, es decir, pero posiblemente nos encontremos con un escenario parecido, es decir, que el pueblo ecuatoriano le pase factura a un gobierno de perfil absolutamente, digamos que hace genuflexiones al FMI, pues por ser así amable con esta situación que vivimos en el Ecuador, digamos, es posible que nos encontremos con una situación muy parecida a la de Bolivia, quizás con un porcentaje menor, pero que el gobierno que tengamos una victoria en primera vuelta, eso es un escenario nada desdeñable, es decir, a favor del correísmo o de la tendencia de la Revolución Ciudadana, para hablar así más actualmente, y digamos, hay que ver qué pasa en Brasil, ¿no? Es decir, donde Lula, después de ser encarcelado, después de un impeachment más que cuestionable legalmente sobre Dilma Rousseff, etcétera, es decir, podemos encontrarnos con que el PT está, digamos, rearticulando sus bases y volviendo a penetrar socialmente después de un desgaste determinado. ¿Cuál es la situación en este sentido? A mí me parece que lo más, por lo menos para mí, ¿no? Es decir, personalmente, subjetivamente digo, es decir, me parece muy interesante los cambios de liderazgo, porque yo creo que una de las lógicas del progresismo es entender los cambios de liderazgo. Y voy a hacer referencia a esto. Alberto Fernández no es Ernesto Kirchner ni Cristina Kirchner, ¿sí? Es decir, Lucho Arce, es decir, es del MAS, pero no es Evo Morales, ¿sí? Y en el Ecuador, si gana la opción de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz no es Rafael Correa. Y esto es muy interesante, porque a lo mejor, y voy a hacer la reflexión así amablemente, es decir, los liderazgos carismáticos del ciclo progresista que hemos vivido en estos años inmediatamente de atrás, es decir, tenían que tener un final, es decir, son gobiernos que de alguna forma sus líderes carismáticos planteaban lógicas de continuidad. Quiero recordar que Evo Morales perdió un referéndum para cambiar la Constitución, es decir, porque pretendía estar más años en el gobierno de lo que permitía la Constitución. Es decir, en el Ecuador tuvimos ese debate también con Rafael Correa, hagan memoria, ¿no? Y digamos, eso lo hemos vivido en algunos procesos. Lula, no sé, la Constitución brasilera dice que el presidente de la República puede estar 2 legislaturas en el gobierno, es igual que en el Ecuador. Lula se marchó del gobierno, puso a Dilma Rousseff, pero los propios compañeros del PT, dirigentes del PT, han declarado públicamente, es decir, que después de Dilma iba a volver Lula. Sí, es decir, que Lula no vuelve porque le coge un cáncer, hagan memoria de esto. Es decir, cuando está fuera del gobierno y el hombre tiene que curarse del cáncer, afortunadamente le fue bien, se curó del cáncer, pero eso hizo que Dilma volviese a presentarse en unas segundas elecciones y ya vimos cómo terminó. Entonces, el tema de esto es que lo que quiero decir es que necesitamos, y el compañero comandante Chávez en Venezuela,
falleció de un cáncer. Habría que ver cuánto tiempo más hubiese gobernado en Venezuela. Quiero decir con esto de que de alguna forma, y estoy intentando mirar la parte positiva de estas lógicas golpistas, traidoras, etcétera, que se han dado en América Latina por parte de la derecha, es decir, viéndolo positivamente, quizás hasta sea bueno, es decir, que hayamos tenido cambios de liderazgos, es decir, que de alguna forma eso, digamos, va en bien de la democracia. Yo no creo que gobiernos que se eternizan, personalidades que se eternizan los gobiernos sea bueno para la democracia, ¿eh? No creo que haya sido bueno para Cuba, ni creo que haya sido bueno para los procesos de transformación social en el conjunto de América Latina, lo digo así de claro, ¿eh? Es decir, y en este sentido, dentro de lo malo, un golpe de Estado en Bolivia, es decir, un gobierno traidor heredero en Ecuador, es decir, o cosas de ese tipo, es decir, me parece que mirando desde el lado positivo, yo saludo, es decir, que haya un cambio generacional en los mandos del progresismo latinoamericano. Y creo que esto es interesante, es decir, creo que son líderes menos viciados, es decir, por la gestión del gobierno, digamos, por tener que negociar todo lo que se negocia en una gestión gubernamental. Me parece que esto, digamos, permite tener una visión nueva que habrá que evaluar, es decir, cómo será dentro de unos años, es decir, del progresismo latinoamericano en esta segunda fase. No creo que asistamos a un nuevo ciclo como el que vivimos, digamos, entre el 2000, o sea, lo que fue la primera década y media del siglo XXI. No creo que estemos asistiendo a un ciclo de esos, o sea, no creo que vayamos a tener una hegemonía latinoamericana de gobiernos progresistas, pero sí creo que, evidentemente, Ecuador, Bolivia y en este caso Argentina, que ya es un hecho, ¿no? Y bueno, Bolivia también es un hecho. Creo que en Ecuador también pueden ganar esos progresismos. Es decir, de alguna forma me parece que ahí, digamos, va a estar más compensado el equilibrio geopolítico latinoamericano, digamos, después de haberlo perdido la hegemonía progresista. Pero de alguna forma me parece que es lo más interesante en este sentido, desde mi punto de vista, es esta renovación de las dirigencias progresistas en los gobiernos, ¿sí? Yo creo que los tutelazgos no son reales, lo digo así de claro. Entonces, no creo que, o sea, creo que Luis Arce y David Choquehuanca generan su agenda, más allá del respeto que se merece el liderazgo de Evo Morales en su momento, ¿no? Es decir, pero generan su propia agenda, igual que creo que si aquí gobierna Andrés Arauz, en esa hipótesis, es decir, generar su propia agenda con independencia del carisma de Rafael Correa sobre esa sensibilidad política. De igual manera, es decir, y esto es importante, es decir, porque esto significa, digamos, avanzar, ¿sí? Y creo que esto es interesante en el análisis de los progresismos latinoamericanos. Pero quizás también depende mucho de eso vamos a decir, de los procesos propios, ¿no? Tanto del caso boliviano, ecuatoriano, que tienen sus claras diferencias. Ya lo comentaba César, ¿no? O sea, el proceso del MAS o el proceso del gobierno de Evo Morales, pues no se centra necesariamente en la figura de Evo Morales, ¿no? Quizás esa es una gran diferencia con el tema ecuatoriano. Entonces, tú hablas de estos tutelajes, sin duda, pues no se garantizan, ¿no? Hemos visto que no fue posible, pero creo que también estas tendencias más personalistas, pues han tendido a ello, ¿no? Y no es la primera vez, no es el primer caso. Quizás esa renovación de los progresismos, perdón, debería retomar mucho el tema de la democratización interna, que era una de las preguntas que quería hacerle a César, ¿no? Sin duda, ese debe ser el reto, él mismo lo ha mencionado, pero pensando en el Ecuador. Un apunte nada más, Verónica. Es decir, es verdad que, claro, los líderes son diferentes en cada sitio, cada uno tiene su personalidad y su propia idiosincrasia, pero te digo, es decir, cuando se plantea la reforma constitucional en Bolivia y un referéndum de reforma constitucional en Bolivia se plantea estratégicamente porque algunos destacados intelectuales del progresismo latinoamericano, y quizás el exponente más interesante de esto era García Linera, vicepresidente del gobierno de Evo Morales, es decir, lo que plantea es que el mejor producto para continuar, hablo de productos en términos de marketing político, no es peyorativo, quiero decir, el mejor producto para continuar el proceso es Evo. Es decir, fíjate, los resultados de Lucho Arce, es decir, demuestran de que ganó con más diferencia de la que había ganado Evo en las últimas elecciones. Sin embargo, es decir, plantea transformar la Constitución, o sea, reformar la Constitución para que Evo continúe, lo que se está planteando estratégicamente es que la continuidad del MAS está basada sobre la figura de Evo Morales. Esto, es decir, se llama personalismo político también.
sin duda, sí. En este sentido, lo que digo es que analicemos las cosas en su justa medida, sin hacer por ello una evaluación ni positiva ni negativa, sino simplemente poner los puntos sobre las íes. Esto fue así. ¿Por qué se plantea así? Se eligió a un sucesor de Evo Morales, es decir, en el momento en que se planteó el tema de reformar la Constitución, porque se entendía que para continuar con el proceso de transformación y con el MAS en el gobierno, la figura indudablemente era Evo. Y en la práctica nos ha demostrado de que el MAS tiene capacidad de generar cuadros dirigentes, no necesariamente con la continuidad del líder carismático, ¿no? Es decir, y creo que eso es bueno para la democracia y para el propio MAS internamente. Claro, y quizás ahí, no sé, matizando también la línea de cambio o cuando tú hablabas precisamente de la imposibilidad que se vio de un verdadero cambio, por ejemplo, en la matriz, por ejemplo, productiva, no solamente en Bolivia, sino el caso ecuatoriano, el caso brasileño, los mismos argentinos, ¿no? Pues, ¿cuál sería el rumbo que podrían tomar estas renovaciones del progresismo, ¿no? ¿Hasta qué punto, no es cierto, un cambio en la matriz de acumulación o la concentración de poder económico y político, como ya hemos visto que son uno de los retos, es viable? Tú decías, no veo clara una segunda fase, no será lo mismo. ¿Cómo verías ese nuevo escenario? ¿Sí? Yo creo que la segunda fase de estos gobiernos posiblemente sean más moderadas a nivel de reformas. Quiero decir con eso de que no creo que vayan a ser más transformadoras, ¿sí? Pueden ser más democráticas, pero no necesariamente más transformadoras. Ahora bien, lo que me parece importante de este análisis es, el análisis capital de esto es, América Latina, digamos, los regímenes progresistas o el ciclo progresista se enmarcó en un contexto histórico de boom de los commodities. Y el elemento fundamental, es decir, de legitimidad de estos gobiernos, es la transferencia de los excedentes a los sectores históricamente olvidados. Esto no lo digo yo, esto lo dijo García Linera en una intervención pública. La única diferencia que tiene el gobierno de Bolivia, es decir, con respecto a los gobiernos anteriores a la llegada del MAS, es fundamentalmente la transferencia, económicamente hablo, no hablo de logros en materia de étnica, o sea, de equilibrios o igualdad étnica, ni de mujeres, ni de mejoras en la educación, sino económicamente. El propio García Linera dijo, nuestra virtud es la transferencia del excedente a los sectores históricamente olvidados. Esto significa que se renegociaron los contratos, esto es una cosa que en el Ecuador lo conocemos, se renegociaron los contratos sobre los commodities con las extractivas, es decir, que generó más plata para el Estado y se transfirió, es decir, ese excedente a los sectores históricamente olvidados. Es decir, esto es importante, yo no le quito mérito. Ahora, ¿qué pasa cuando se acaba el excedente? ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador? ¿Qué pasó cuando se acabó el boom de los commodities? Que ya no había excedentes, por lo tanto, ya no había transferencias para los sectores históricamente olvidados. Las políticas de subsidios a los sectores históricamente olvidados entran en crisis. Entonces, mi pregunta es, y no es una afirmación, es una pregunta, y la dejo para la reflexión de la gente que nos está oyendo. ¿Es posible hacer cambios estructurales si no tocamos el capital acumulado, es decir, de los que siempre ganan? ¿Es posible transformar estructuralmente, es decir, la economía de un país si no tocamos a las élites? Porque los progresismos no tocaron a las élites. ¿Me explico? Es decir, los que siempre ganaron siguieron ganando más, es decir, con la dinamización de la economía por parte del Estado. Entonces, mi pregunta es, eso, es decir, cuando no tienes un ciclo económico, digamos, que te beneficie, por ejemplo, cuando se te cae el precio del petróleo o el precio del gas o el precio de la soja, los commodities en los que están los países, digamos, que pasaron por el ciclo progresista, cuando eso se cae en el mercado internacional del capital especulativo, de los commodities, ¿es posible sostener, digamos, esas lógicas? Voy a hacer una pregunta un poquito más profunda. ¿Es posible construir el socialismo sujeto a las lógicas del capitalismo global? Porque eso es el mercado de commodities, ¿no? Las lógicas del capitalismo global. ¿Se puede construir el socialismo sujeto a los mecanismos especulativos del mercado global capitalista? A mí me parece una contradicción. Y esto es la reflexión que yo creo que deberíamos sacar del ciclo progresista, ¿no? Es decir, en ese sentido, pero una reflexión en positivo, constructiva, no por criticar, sino simplemente por hacer un análisis centrado en la realidad. Este es el planteamiento que yo hago y eso no significa hablar mal
digamos, de los presidentes, etcétera, sino simplemente digo que quizás ahí estén los límites del progresismo. Sí, sin duda, Decio, es un debate que esperamos abordarlo en un próximo panel. Sería interesante ver también, ¿no?, las posibilidades reales que tendrían estos nuevos, bueno, estas continuidades del progresismo que, como bien señalas, pues no será lo mismo. Por lo menos, pues ya avisoras un escenario más democrático que de alguna manera, pues se agradece, ¿no? En aras también de construir sociedades mucho más sanas, ¿no? O sea, también polarizar las fuerzas políticas hemos visto, no solamente en el caso boliviano, sino en general en algunos países de Latinoamérica, que hay pues lamentables, vamos a decir, resultados, ¿no?, que podríamos irlos minando con una apertura más amplia. Bajo esa línea, mi querida Marielena, todavía te encuentras con nosotros, quizás una reflexión final que quisieras hacernos. No sé si se nos conecte César, pero también ya estamos sobre el tiempo del debate, quizás alguna reflexión. Eh, Marielena, ¿estás con nosotros? Sí, sí. Sí, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Marielena. Bueno, considero que, bueno, una reflexión sería, ¿no?, que nuestro hermano Luis y David tienen que gobernar para todos los bolivianos. No existen dos Bolivias, ¿no? Y como lo dijo el hermano César, bueno, esto de que Santa Cruz se asemeja mucho con Guayaquil, y bueno, eso no es novedad de pronto respecto a la idea, a los pensamientos, a las ideologías que ellos tienen. Pero Bolivia es una sola, es un estado plurinacional, donde se reconoce la diversidad de todos. Entonces, es necesario, pero también hacernos un autoanálisis y considerar, ¿no?, que Luis y David son presidentes o va a ser un gobierno de todos los bolivianos, no solamente de pronto como les decía hace rato, de nosotros los que somos del MAS, sino de Santa Cruz, de Cochabamba, de Beni, de Pando, qué sé yo, de los 9 departamentos. Entonces, es importante que ellos también analicen esa situación y que a partir de los aciertos y también de los desaciertos puedan haber cambios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, los migrantes, es muy importante que también se nos visibilice. Es una propuesta que nosotros estamos mandando a nuestro presidente ahora, que se dé un poquito más de atención para con nosotros. Exactamente, sí, también hemos trabajado nosotros con el sector migrante y pues sí, es un pedido que siempre lo hacen, ¿no? Poder tener más vinculación con los gobiernos y que haya políticas también de un retorno. No sé, aunque si quieras regresar, Marielena, yo te veo muy contenta en el Ecuador, así que te queremos también por aquí, ¿ok? Pero te agradezco mucho también tu presencia, tu análisis muy valioso. Ojalá pronto puedas acompañarnos en un nuevo debate, ¿sí? Y Decio, Sí, mejor, mil disculpas, la conexión no está muy buena de pronto, pero de verdad que para mí ha sido un gran honor. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Y bueno, un saludo también a los panelistas que nos han acompañado, a los hermanos y hermanas que también han sido parte de este foro. Considero que es de gran importancia poder tratar estos temas. Y bueno, adelante y con fuerza y valor, ¿no? Gracias, hermana. Y Jayaya Bolivia, ¿no? Jayaya. Gracias, María Elena. Y bueno, Decio, también ya despidiéndonos, quizás, no sé, reiterar un poco lo que ya señalabas, ¿no? Estos retos que tenemos, pues más allá de las posiciones ideológicas, los retos como país, ¿no? O sea, más allá de la derecha o la izquierda, los retos, eh, pues de dar una viabilidad real a nuestros países, a los ciudadanos, ¿no? Mejorar la vida de los miles, los millones de latinoamericanos que de verdad la han visto difícil en los últimos años, en los últimos meses, principalmente por el tema de la pandemia.
Y bueno, ese yo creería que es el reto. Decio, no sé si tendrías alguna reflexión final, también pensando en las elecciones ecuatorianas. Estamos nosotros también en un punto de quiebre, hay varias ofertas electorales, pero creo que algo que sí nos sitúa, por lo menos a las personas que creemos en la democracia, es este referente de una posibilidad nueva, ¿no? Lo que decía tanto César como María Elena y tú también, Decio, es que los proyectos sentados en la negación, los proyectos sentados en el odio, bueno, en el caso de Bolivia, en el racismo, pues no duran mucho, ¿no? Lo que la gente quiere son propuestas y esas propuestas no han sido claras en este último año en Bolivia y en estos últimos años también en el Ecuador. ¿Sí? Más allá de que creamos o no en una línea política, es claro que el gobierno ecuatoriano pues le ha fallado, ¿no es cierto?, a los ciudadanos en temas tan básicos como salud, sí, como educación. Lamentablemente, pues la pandemia puso un punto y aparte en lo que podríamos evaluar al gobierno de Lenín Moreno. Quizás para finalizar, Decio, tú verías que ese mismo análisis que nos hacía César, bueno, que lo hacías tú, perdón, ¿no? De quizás estas fallas, estos desfases que se vio en el proceso boliviano, ¿no es cierto?, quedaron de alguna manera subsanados con el desastre que fue para los bolivianos, ¿no es cierto?, el gobierno de Yáñez. ¿Tú verías algo parecido, ¿no es cierto?, con el gobierno, bueno, con la lamentable administración del gobierno de Lenín Moreno? Gracias, Decio, y también con eso pues nos despedimos. Claro, gracias. Sí, muy específico, o sea, muy concreto, ¿no? Muy conciso, muy concreto. Sí, eso vio el pueblo argentino después de 4 años de gobierno de Macri, ¿eh? Vio cómo la economía de Argentina se fue al carajo, es decir, hipotecado en lógicas, digamos, de planes de ajuste estructural emanados del FMI, que ahora eufemísticamente los llaman de otra forma, pero no dejan de ser planes de ajuste estructural. Es decir, creo que eso es lo que vio el pueblo boliviano, digamos, en las elecciones del día de ayer, es decir, que el gobierno de Yanín Áñez, es decir, significó evidentemente un deterioro de la economía, más allá de otros elementos vinculados a esta lógica hiperconservadora y reaccionaria que tiene que ver manejarse con la Biblia, bajo lógicas oligárquicas y con conceptos racistas, digamos, del gobierno, que insulta a las grandes mayorías en Bolivia, ¿no? Es decir, y creo que eso es lo que de alguna forma está sintiendo el pueblo ecuatoriano en este momento. Entonces, y creo que eso es lo que posiblemente sienta el pueblo brasileño, es decir, el día que evalúe al gobierno de Jair Bolsonaro. Es decir, los gobiernos conservadores que han venido inmediatamente después del ciclo progresista han sido malos gobiernos. Y no es una evaluación ideológica, es una evaluación de ejecutividad o de efectividad de esos gobiernos. Han sido gobiernos malos gestores de las políticas públicas y eso pasa una factura. Yo no creo que necesariamente el pueblo ecuatoriano sea de izquierdas. Es decir, no creo que necesariamente el pueblo brasilero haya asumido una conciencia de izquierdas, no creo que necesariamente el pueblo boliviano en general haya asumido una conciencia revolucionaria. Lo que digo simplemente es que cuando llega la hora de votar, analiza la ejecutividad y la eficiencia de los gobiernos. Y los gobiernos conservadores en América Latina que hemos tenido en estos años o que aún tenemos son malos gobiernos y así están catalogados por la ciudadanía. Y eso les pasa una factura cuando tienen que ser evaluados en una contienda electoral. Gracias, Verónica y resto de compañeros de Coyuntura y Debate. Muchísimas gracias, Decio. Gracias también a César Navarro. Sí, ya no se conectó. Me comenta que está también en una entrevista. Como saben, él está en México y bueno, al ser también parte del anterior gobierno, ministro, pues seguro está pues muy solicitado. También te agradezco muchísimo, María Elena, y le doy paso a nuestro colega Maru para que se despida Su y ya. colega Maru, su colega alias Amaru, ¿sí? Gracias. Roberto Mendaris, también conocido como Maru, aquí con todos los amigos, pues también tengo mi nombre quichua yo. Entonces, no, todo es súper chévere esta noche. Tuvimos la visita de muchos fans, de María Elena y también del diputado, ¿no? Tuvimos que darles casa por aquí para que no interrumpan, pero se notaba que eran sus fans. Parece que alguien de por ahí, de alguna región de Bolivia, los envió acá a estos aliens. Muy chévere estuvo casarles esta noche. Y bueno, una reflexión final, ¿no? Con todo lo que ha pasado en Bolivia, pues es muy triste gobernar a través de un golpe de Estado.
pero más triste es perder las elecciones teniendo todo amarrado. Soy Roberto Almendaris, aquí con Verónica, Verónica Silva, nuestra politóloga. Sí, agradeciendo el espacio también a Radio El Tiempo en el 1410 AM y www.radioeltiempo.com para todo el mundo. Nos estuvieron siguiendo bastante gente de Bolivia a través de la página de Radio El Tiempo también. Tuvimos bastante alcance hoy, estuvo súper chévere. Gracias. Y obviamente tuvimos el alcance de todos los bandos, también siempre muy democráticos nosotros. Eso, Berito. Beso, María Elena, señor diputado. Con todos, buenas noches. Y bueno, y felicidades a los bolivianos, seguro nuestros amigos y amigas que nos acompañan, pues también comparten este mismo sentimiento, ¿no? Creo que va a ser un nuevo escenario y interesante para, no solo para Bolivia, sino para la región. Muchas gracias, amigos, por conectarse. Nos esperamos, pues, el próximo lunes. Bye. Muchas gracias. Gracias, María Elena. Bye.